Vamos a aprender en esta primera clase cómo es que se fundamenta la aplicación de la tecnología conocida como los 72 nombres de Dios. Que sepamos algo muy importante. Esto no es como lo que se sube en los Reels, lo que se sube en los TikTok, donde muchas veces quisiéramos que la información llegase de forma inmediata. No sé si afortunada o desafortunadamente esto está generando en muchas personas un estado de desesperación, de estrés por querer conocer todo de forma inmediata y no siempre es así en todos los casos. Hemos mencionado también que cuando hablamos sobre la meditación, que vayan a estar acompañadas de diferentes técnicas de meditación que tampoco se encuentran en Internet, sobre de qué forma se debe de posicionar el cuerpo, cómo colocar las manos, cómo colocar los pies. Es necesario que nosotros sepamos que no hay meditaciones express. Bien, a veces en internet nosotros encontramos que se dice, cierra los ojos, imagina el nombre que está brillando en una luz dorada, en una estrella de David, y se acabó. 2, 3 minutos y se acabó la meditación. No es así. Bien, debemos de recordar que desafortunadamente, pues la influencia de las redes sociales está generando eso. También sabemos nosotros que hay muchísimos libros, muchísimas tarjetas donde se utilizan de una forma no correcta sobre la emanación para poder conectar con esta energía. Los 72 nombres de Dios surgen o son descritos por primera vez en un libro conocido como el Sefer Abahir, ya se ha traducido en español, en inglés y en otros idiomas, que se conoce como el libro de la claridad. En este texto ya se hace referencia acerca de nombres o códigos ocultos que se encuentran en la Torá. Los códigos ocultos, aunque es un tema aparte, un tema diferente que en su momento volveremos a desarrollar, nos llevará a conocer por qué es importante el comprender bien el concepto de estas prácticas. Ahora que sepamos, porque también hemos encontrado mucha información en Internet donde de pronto la gente dice que los 72 nombres de Hashem, los 72 nombres de Dios, como es más conocido, hace referencia a nombres demoníacos. Y no es cierto, bien, es algo completamente contrastante. A veces el neófito, el inexperto, llega a opinar esto muchas veces porque no conoce la Kabbalah, no conoce hebreo, no conoce gematría, no conoce numerología y mucho menos conoce la cultura judía y por ende tampoco los textos hebreos. ¿Existen los 72 nombres de los demonios? Sí. Recordemos que siempre existe un aspecto contrario a la luz, así como en el árbol de la vida hay un citrajará de forma contrastante, es decir, el árbol de la muerte, conocido como el árbol infernal. De la misma forma operan los símbolos. Bien, porque también los nombres que nosotros vamos a estar conociendo representan una luz específica que se encarga de disipar a el aspecto contrario, bien, a la cáscara vacía o al aspecto de la clipa. Bien, entonces, bueno, pues es necesario que, como comentamos, sepamos en qué consiste este tema, de qué forma vamos encontrando los 72 nombres de Dios, lo vamos a aprender con una Torá de bolsillo, un libro que es como generalmente se consigue el Sefer Torá. Podemos nosotros encontrar estos códigos y volvemos a mencionar. También es importante que sepamos que los 72 nombres de Dios se encuentran distribuidos gobernando 6 nombres cada mes. Bien. Es decir, que si nosotros conocemos lo que hoy vamos a estar descubriendo, no se aprende en una sola clase, si les advierto, o les anticipo mejor. Si nosotros conocemos qué nombre del creador es el que está gobernando durante ese lapso de 4 días, 8 horas con 33 minutos a lo largo de cada año, vamos a poder mejorar nuestra conexión con el favor que se encuentra irradiando en esa conexión. Bien, también vamos a ver de qué forma es que cada uno de los nombres de Dios está distribuido de forma que tiene correspondencia con el ciclo de nacimiento o la luna o ciclo astrológico que hay en las personas. Bien, es decir, usted también tiene emanaciones que son todavía más fuertes y que están relacionados con la emanación que gobernó específicamente cuando usted
nació. Bien, entonces tiene específicamente alguno de los nombres del creador designado. Y a veces mucha gente se pregunta, ¿verdad? Pero ¿cuál es este ángel? ¿Cuál es este mensajero o este nombre sagrado que le corresponde a cada uno de nosotros? Bueno, Baruch Hashem va a ser, volvemos a mencionar, la luz que con mayor fuerza le va a acompañar. Bien, y por eso una persona puede tener ciertos dones espirituales, por llamarlo de una forma. Habrá personas que cuando hagan una verajá, una bendición hacia alguien más, tendrá mejores resultados. Habrá quien dirá, bueno, esta persona hace una bendición, una verajá para que una persona sane, y Baruch Hashem, la persona sana. Pero llega otra persona y dice, bueno, yo hice la verajá, hice la bendición, y esa persona no sanó. Entonces la persona no se debe de sentir mal, porque a lo mejor su verajá o su bendición está en transferir amor. Entonces la persona le hace una bendición de amor para que tenga pareja, y la persona que tiene ese don o ese nombre asignado en su fecha de nacimiento va a traer eso para la persona, pero no va a traer sanidad física. Y habrá otro, Baruch Hashem, que hace bendición por aspectos económicos. Entonces hace esa bendición y, bueno, Baruch Hashem puede transferir, pero también hay algo muy importante. Muchas veces la persona dice, bueno, pero ¿por qué si tengo esa bendición no se activa en mí, pero sí en los demás? Esto sí es posible, pero esa bendición se la tiene que transferir a alguien más que no sea usted. Bien, por eso los secretos que describe el Talmud es que nosotros tenemos que hacer bendición para los demás para que esa bendición también llegue hacia nosotros. Bien, vamos a ir aprendiendo de esto y mucho más en estas clases. Esta es la primera clase de los 72 nombres de Dios. Bien, entonces, bueno, vamos a aprender cómo describe las promesas del Creador, cómo es que se crean esos eventos milagrosos o cómo es que podemos alterar los sucesos que gobiernan el universo de los resultados. Cómo es que se puede manipular todos los aspectos que nosotros conocemos en la naturaleza, activando cada una de estas frecuencias. Bien, para esto vamos a ver qué es lo que dice el libro de Shemot, libro de los nombres o de Éxodo, que es donde nosotros encontramos precisamente estos nombres codificados. Primero vamos a mencionarlo en español y después vamos a ir entendiéndolo en la Lashon Kodesh o en hebreo. Bien, dice Éxodo 14, en el verso 10, dice lo siguiente. Al aproximarse, Faraón, recordemos que ellos están saliendo de Egipto, los israelitas pudieron ver que los egipcios los estaban persiguiendo. Sintieron mucho miedo y clamaron al Eterno y le dijeron a Moisés, ¿acaso no había tumbas en Egipto para que nos hayas traído a morir al desierto? ¿Qué has ganado con sacarnos de Egipto? Te dijimos claramente, déjanos en paz y mejor servimos a los egipcios, porque más nos conviene servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés contestó al pueblo, no se asusten, permanezcan firmes, vean la obra del Eterno y cómo Él los salva hoy. Miren a esos egipcios, a los que nunca más volverán a ver. Hashem peleará por ustedes y ustedes solamente mirarán. Y entonces el Eterno le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Luego, levanta tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen en seco por medio del mar. Yo, dice el Eterno, mientras tanto, endureceré el corazón de los egipcios para que salgan en persecución de ustedes, y me haré conocido a costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de su caballería. Entonces Egipto conocerá que yo soy el Creador. Verso 19, que es donde se encuentran codificados los nombres del Eterno. El ángel del Eterno que iba delante de los israelitas pasó entonces detrás de ellos. También la nube en forma de columna vino a colocarse detrás, poniéndose entre el campo de los israelitas y el de los egipcios. Esta nube era para unos tinieblas
y para otros iluminaba la noche. Y no se acercaron los unos a los otros durante toda la noche. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y el Eterno hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del oriente que secó el mar. Se dividieron las aguas. En este momento, cuando el pueblo de Israel está saliendo de Israel, recordemos nosotros que se encuentra uno de los diferentes años o festividad de comienzo de ciclo, que es Pesaj. Por eso, el primer nombre del Creador que se va a revelar, Bab Hei Bab, va a ser a partir de la fecha de Pesaj, es decir, cuando comienza Pesaj, se comienza a tomar en cuenta los primeros 4 días, 8 horas, 33 minutos en los que va a estar dominando el primer nombre del creador. No se preocupe, ahorita lo vamos a ver más adelante a través de las diapositivas. Para esto es necesario que entonces nos preguntemos dónde o cómo se encuentran codificados estos nombres o estas emanaciones para que no sea tan complicado. De lo que se trata es que a lo mejor de esta introducción nosotros podamos, Hashem, obtener el conocimiento de una forma un poco más sencilla para que así también, Baruch Hashem, confío que así sea, usted lo pueda transmitir a sus hijas, a sus hijos y sus hijos y sus hijas lo puedan transmitir a las siguientes generaciones. Para esto, vamos a comenzar con algo muy interesante, porque todos nos preguntaríamos, bueno, ¿y de dónde surgen estas emanaciones? Todo comienza en el libro del Génesis para poder comprender. Ahorita vamos a regresar a los 72 nombres de Dios. Miren, primero vamos nosotros a leer el primer enunciado, primer pasuk, primer verso del libro de Génesis, Bereshit, o el principio o los comienzos. Veamos qué nos revela la Kabbalah a través de la traducción de los textos y de la importancia de que todo estudiante, por lo menos que quiera conocer al Dios de Israel, que quiera conocer la Biblia, si lo queremos conocer, y que debería aprender cualquier instituto teológico de cualquier formación que se encargue de tratar de dirigir a las personas, debería de conocer fundamentalmente esto para eliminar de una vez o inmediatamente la creencia acerca de trinidades o de conceptos erróneos de otros personajes. Bien, vamos a comenzar aquí leyendo en hebreo. Bien, de derecha a izquierda en la parte superior nos dice Bereshit, en el principio, Bara creó, Elohim, que se traduce, aquí nosotros lo vemos en español, aquí abajito, dice Dios. Es muy importante primero conocer aquí la palabra Elohim. Si nosotros quisiéramos hacer referencia a una divinidad individual, solamente se diría Eloah. Bien. Y estaría hablando solamente acerca de una entidad. Sin embargo, aparece aquí un sufijo escrito con la letra Yud y la letra Mem, que aquí vemos como la palabra Im. Im produce que se cambie la singularidad a la pluralidad. Elohim, por lo tanto, significa poderosos o dioses. Así que aquí diría, en el principio crearon poderosos. Bien, entonces no hay un Dios Padre, no hay un señor barbón de vestido de blanco, no es un personaje, es un conjunto de emanaciones que se revelan al ser humano. Entonces, en el principio fueron creados poderosos. Bien, así debemos entender nosotros cómo debería decir correctamente la traducción del libro de Génesis. Bien, y después nosotros vemos aquí la palabra et. ¿Qué enseña la Kabbalah? Dice, bueno, primero son varias emanaciones, no es una sola. Desde aquí ya están operando los nombres sagrados del Creador. Esos 72 nombres que vamos a ir decodificando. Cuando nosotros vemos
Aleph y Tab, estamos viendo la primera letra del alfabeto hebreo y la última letra, el Aleph y el Tab, que hace referencia a 22 inteligencias. Y se siguen revelando entonces las emanaciones. Recordemos que el Rabí Shimon Bar Yochai, Moshe de León, en el Zohar, nos describen en el Tratado de Génesis, en el Tratado de Bereshit, que cada una de estas entidades les es asignado un símbolo. Y comienza a decir, por ejemplo, vamos a centrarnos nada más en estos dos. Aleph. Cuando nosotros vemos la forma del Aleph, nosotros vemos que en la parte superior y en la parte inferior se encuentran dos letras Yud y en medio una letra Bab. Bien. Entonces, recordemos que la letra Aleph tiene un significado muy importante y que está relacionado con el tetragramatón o conocido como el Yud Hei Bab Hei. Bien, recordemos que la letra Yud tiene un valor numérico que es el 10. La letra Bab tiene otro valor numérico que es el 6 y la otra letra Yud tiene un valor numérico que es 10. Cuando nosotros sumamos los valores numéricos, Aleph tiene implícito el número 26. Lo mismo que encontramos nosotros en el tetragramatón. Yud, que significa en valor numérico el número ¿qué? 10. Hei, que es el número 5. Bien. Después vemos Bab, que es el número 6. Y otra vez Hei, que es el número 5. Y sumando nos da nuevamente el número 26. De ahí la importancia de conocer la numerología, la gematría y la permutación de las letras hebreas para conocer que todo esto se encuentra fundamentado en los niveles más profundos de la interpretación de la Torá. Y la letra Tap, para no irnos más largo, que es la letra Resh y la letra Bab inversa, hace referencia a el sello de la creación. Es decir, el creador pone un principio, pone un final, pone unas limitantes. Y recordemos que Aleph y Tab ya en sí mismas de forma individual están revelando ya a dos entidades que contienen la intervención del sello de la creación y de su creador. Bien, entonces, en el principio crearon poderosos, 22 poderosos. Bien, Aleph Tab 22. En el principio crearon 22 poderosos que son las 22 letras del alfabeto hebreo. Y después encontramos Ha-Shamaim. Bien, ¿qué sucede? El nombre de Hashem. Hei, Shin, Mem. Y nuevamente aparece ¿qué? El plural. Bien. Entonces, aquí vemos ya nosotros implícito nombres en el cielo. Bien, está hablando de entidades celestiales o de inteligencias que descienden desde lo más alto. Si nosotros quisiéramos permutar esto, recordemos que aquí, cuando encontramos Hei, Shin, Mem, si nosotros permutamos esto, también encontramos el nombre de Hashem, encontramos uno de los 72 nombres de Dios que es Mahashiach, que es el que sana, y encontramos el nombre de Moshe. Lo único que tendríamos que hacer es cambiar el orden de estas tres letras. Bien, y aquí volvemos a mencionar, encontramos uno de los 72 nombres del creador. Mem, Hei, Shin. Bien. Ahora, después dice aquí, Beet. ¿Por qué es importante conocer Beet? La letra Bab, esta que vemos aquí dice Beet, representa al ser humano. Es el número 6 en la numerología cabalística.